Papá, la venganza perfecta. Mi yerno no tenía ni la más remota idea de que yo era, en realidad, el propietario del sillón que ocupaba y el dueño de la empresa que cada mes ingresaba su abultado sueldo. Para él, yo no pasaba de ser un viejo contratista arruinado, un hombre de otra época que siempre llevaba las botas de trabajo manchadas de barro y las manos curtidas por el cemento. Pero entonces, con una sonrisa de suficiencia, deslizó aquel folleto satinado de una residencia de ancianos sobre la mesa de nogal de su comedor y apenas 5 minutos después, los cimientos de su mundo de cristal empezaron a resquebrajarse. Me llamo Daniel García. A mis 58 años, aquella noche aprendí una lección que no viene en los manuales de negocio. A veces, el arma más letal que puedes desenfundar es una verdad que nadie se ha molestado en imaginar. Verás, Antonio Martínez, o Antonio, como prefiere que le llamen para sonar más cosmopolita, estaba convencido de que me tenía tomado el pulso. Me veía como el pobre viejo Daniel, un hombre estancado en su modesta casa de la calle Mayor, conduciendo una furgoneta de hace 15 años y buscando siempre las etiquetas de bajada de precio en el Mercadona para estirar la pensión. Lo que su arrogancia no le dejaba ver era que su tren de vida, su chalet de mármol en una urbanización blindada de las afueras y su flamante cargo como director general en Construcciones García y Asociados, todo, absolutamente todo, existía gracias a la visión que yo tuve hace un cuarto de siglo. Por aquel entonces, el padre de Antonio, Carlos, estaba llevando la constructora familiar directamente al abismo. Entre deudas de juego, inversiones inmobiliarias catastróficas en plena burbuja y nóminas que no podía cubrir, la empresa era un cadáver. Yo tenía 33 años y me había dejado el lomo trabajando como autónomo, ahorrando cada céntimo. Vi el agujero y vi la oportunidad. Compré el 51% de las acciones por lo que entonces parecía una locura. Hoy, esa inversión se traduce en unos 750 millones de euros, pero mantuve el secreto bajo 7 llaves, incluso para mi hija Elena. Mi difunta Carmen y yo decidimos que Elena debía labrarse su propio camino, aprendiendo el valor del esfuerzo sin la sombra de la fortuna de papá. Quizás nos pasamos de frenada, porque Elena acabó entregando su vida a Antonio, ignorando por completo que su pobre padre era el accionista mayoritario de la empresa de su marido. Todo estalló hace unos días. Estaba en el garaje, con los brazos hasta los codos de grasa trasteando con un motor, cuando sonó el móvil. Era Elena. Su voz sonaba tensa, como si estuviera leyendo un guión mal ensayado. Papá, Antonio quiere que vengas a cenar el viernes, me soltó. Decía que quería tener un detalle familiar, invitar también a sus padres y cerrar filas. Yo sabía que eso era una mentira como una catedral. Los padres de Antonio, Carlos y Belén, siempre me habían mirado por encima del hombro. En la última Nochebuena, Belén llegó al extremo de mover mi cubierto a la mesa de la cocina, alegando que el comedor principal era solo para la familia directa. Aquella invitación no era una cena, era una encerrona. Iría encantado, cariño, respondí. Porque cuando tu hija te llama, tú vas, aunque sepas que vas directo al matadero. Además, yo ya tenía mis propias fuentes. En el sector de la construcción en España, todo se acaba sabiendo, es un pañuelo donde los rumores vuelan más rápido que el hormigón. Antonio se había pillado los dedos prometiendo un macroproyecto urbanístico en la costa, asegurando a los bancos que aquello sería el pelotazo del siglo. Pero tenía un muro insalvable. Necesitaba una parcela específica para el vial de acceso principal, y el viejo testarudo que era dueño se negaba en rotundo a vender. Ese viejo era yo. Mi casa de la calle Mayor ocupaba exactamente el espacio donde Antonio proyectaba la entrada de su urbanización de lujo. Él maldecía a ese propietario anónimo en cada reunión de la junta, sin saber que lo tenía sentado a su mesa cada Navidad. Con la ayuda de mi abogado de toda la vida, Javier Serrano, seguía cada paso errático de Antonio.
Javier me informaba de su desesperación, de sus promesas vacías a los inversores y de su pánico ante la negativa de ese viejo tonto de la casa ruinosa, como me llamaba a mis espaldas. Antonio pensaba que yo era un obstáculo menor en su ascenso al éxito, una reliquia que no entendía de progreso. Llegó el viernes de noviembre, frío y oscuro. Me puse mi mejor camisa, limpia de pintura, al menos, y aparqué mi vieja furgoneta entre los deportivos de alta gama en la entrada de su mansión. Era una de esas moles de diseño moderno, todo cristal y mármol frío, de las que gritan "tengo dinero" a los cuatro vientos. Antonio me abrió la puerta luciendo un traje que costaba más que mi vehículo, pero su sonrisa era de plástico. Dentro, el ambiente era judicial. Carlos y Belén presidían la mesa como si fueran el Tribunal Supremo. Elena evitaba mi mirada, y ese silencio me confirmó que el plan ya estaba en marcha. Carlos, que a sus 74 años aún fingía ser el magnate que casi hunde su herencia, me indicó con un gesto seco que me sentara al fondo. La ironía me quemaba por dentro. Ese hombre, que hoy me miraba con desprecio, fue el mismo que años atrás me suplicó el cheque que salvó su apellido, aunque nunca supo quién se lo firmaba realmente. Cenamos un chuletón carísimo que para mí sabía a serrín. Belén soltaba puya sobre asumir las limitaciones de la edad mientras Elena jugueteaba con el tenedor, visiblemente incómoda. Antonio intentaba dominar la conversación hablando de adquisiciones estratégicas y del estrés de las altas finanzas, mientras Carlos asentía dándome lecciones sobre el valor del esfuerzo. Yo solo escuchaba, recordando los informes de Javier. Antonio estaba quemando liquidez a un ritmo alarmante y su última bala era el proyecto de la playa. Sin mi terreno, estaba acabado. Al terminar, Antonio apartó los platos y sacó una carpeta. La deslizó por la mesa con la seguridad del que tiene un póker de ases. Daniel, tenemos que hablar en serio de tu futuro, dijo, usando su tono de gran ejecutivo. Al abrirla, aparecieron las fotos. Savia Dorada, una residencia de ancianos con jardines perfectos y ancianos sonrientes jugando al dominó. Debajo, el veneno. Documentos legales de cesión de bienes, poderes notariales y una propuesta de incapacitación judicial. Tu casa es una carga, Daniel, prosiguió Antonio, recostándose en su silla. Dices que pagas el IBI y el mantenimiento, pero sabemos que no llegas. No podemos seguir financiando tu estilo de vida. Me quedé de piedra. Yo pagaba religiosamente cada recibo de contribución y cada teja de mi casa desde hacía décadas. Pero decidí no interrumpirle. A veces, la mejor estrategia es dejar que el enemigo cabe su propia fumba con el mayor entusiasmo posible. Carlos se inclinó hacia adelante, y su grueso bigote se agitó de esa forma tan particular que recordaba de los viejos tiempos, cuando el pánico financiero le hacía temblar el pulso. Aunque él no tuviera ni la más remota idea de que ya nos habíamos enfrentado cara a cara en los despachos hace décadas, yo reconocía ese tic de derrota inminente. La venta de tu propiedad en la calle Mayor solucionaría nuestros problemas inmediatos de liquidez, Daniel, soltó Carlos con una frialdad que pretendía ser paternal. Además, te proporcionaría un buen colchón financiero para tus cuidados personales. Es una situación en la que, sinceramente, todos ganamos. ¿Problemas de liquidez? Pregunté, ladeando la cabeza y manteniendo un tono de voz suave, casi ingenuo, que los incitara a seguir cavando. La cara de Antonio pasó de un tono rosado a un rojo intenso que desentonaba con su costosa corbata de seda. Se aclaró la garganta, midiendo cada palabra como si estuviera ante un tribunal. La empresa se enfrenta a algunos contratiempos temporales, Daniel. Necesitamos capital para el nuevo proyecto urbanístico en la costa y tu propiedad está en una ubicación estratégica que beneficiaría a toda la comunidad. Ahí estaba la auténtica verdad, desnuda y cínica. No se trataba de mi bienestar, ni de que yo estuviera solo o cansado. Se trataba de que mi casa, el hogar donde Carmen y yo fuimos felices, era el último obstáculo para su sueño inmobiliario de millones de euros.
Belén intervino entonces, luciendo esa sonrisa de plástico que la gente de su estatus reserva para cuando está a punto de destrozarte la vida por tu propio bien. Savia Dorada es realmente encantadora, Daniel. Tendrías tu propia suite, actividades programadas, atención médica profesional las 24 horas. A nuestra edad, la independencia se convierte en un lujo que no siempre podemos permitirnos. Hablaba como si estuviéramos en el mismo barco, ella, que no había fregado un plato ni se había preocupado por el precio de la luz en 30 años, dándome lecciones de realismo a mí, que conocía el peso de cada ladrillo. Miré los folletos. Fotos de ancianos con rebecas de punto, sonrisas ensayadas en zonas comunes y un personal joven empujando sillas de ruedas con una alegría sospechosa. Era el lugar donde la dignidad se marchita bajo un plan de pagos mensuales. ¿Y si no quiero vender? Solté, dejando que la pregunta cayera como una piedra en un estanque helado. La temperatura en la habitación cayó en picado. Carlos se aclaró la garganta con un sonido seco, casi violento. Entonces tendríamos que considerar lo que la ley denomina medidas de apoyo judiciales, dijo con voz cortante. Nos preocupa tu capacidad mental, Daniel. Vivir solo en esa casa tan grande, sin supervisión familiar. No es seguro para ti. Antonio tomó el relevo, recuperando su fluidez de tiburón de los negocios. Solicitaríamos al juzgado un procedimiento de provisión de apoyos, lo que antes llamábamos incapacitación. Traeríamos peritos médicos que testificarían que ya no eres competente para tomar decisiones patrimoniales, que eres un riesgo para tus propios intereses. La amenaza quedó suspendida en el aire, densa como el humo. Estaban dispuestos a encerrarme en una unidad de memoria y arrebatarme mis derechos civiles solo para allanar el vial de acceso a su promoción de lujo. Belén añadió, con una amabilidad que daba escalofríos, que el tribunal nombraría a un tutor para velar por mi seguridad. Elena finalmente habló. Su voz apenas era un susurro quebrado. Papá, de verdad es lo mejor. El barrio ya no es lo que era. Necesitamos el dinero de la venta para nuestro futuro. Para el futuro de la familia. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier amenaza judicial. Mi propia hija, a la que acompañé al altar, me decía que robarme mi hogar era un sacrificio necesario para su estatus. Antonio sacó entonces una pluma estilográfica de oro y la dejó junto a los documentos legales. Es sencillo, Daniel. Firmas el poder notarial, yo me encargo del papeleo de la venta y tú te instalas en Savia Dorada. Todos ganamos. Miré las 4 caras que me rodeaban. Pensaban que tenían acorralado a un viejo contratista agotado. Se equivocaban en muchas cosas, pero sobre todo en cuánta lucha le quedaba a este constructor. ¿Sabéis? Dije, metiendo la mano en mi chaqueta, hay algo sobre la propiedad que deberíais saber. Saqué mi móvil, aquel viejo terminal de pantalla agrietada que alimentaba su desprecio, y marqué un número que conocía de memoria. Activé el manos libres. Dígame, Javier Serrano al habla, resonó la voz nítida y profesional de mi abogado. Antonio soltó una carcajada burlona. ¿A quién llamas, Daniel? ¿A tu sobrino el del taxi? Javier, dije, ignorando el escarnio, ¿estás ahí? Sí, señor García. ¿En qué puedo ayudarle esta noche? El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de un tenedor que Belén dejó caer sobre su plato de porcelana. Carlos se puso pálido, y a Antonio se le desencajó la mandíbula al escuchar el trato protocolario de uno de los abogados más caros del país. Activa la cláusula 17 del acuerdo de accionistas, ordené con una calma gélida. Bloqueo inmediato de todos los activos de Construcciones García y Asociados hasta que la Junta Directiva realice una revisión de emergencia. Y prepara la rescisión de contrato fulminante para el actual director general. Entendido, señor García. Programo la reunión de emergencia para el lunes a las 9. ¿Necesita algo más? Esta noche no, Javier.
Gracias. Colgué y guardé el teléfono. 4 pares de ojos me miraban como si acabara de confesar un crimen. Antonio se puso en pie de un salto, haciendo chirriar su silla contra el mármol, con el rostro desencajado por un pánico que ya no podía ocultar. Antonio se puso en pie de un salto tan brusco que su silla de diseño chirrió contra el suelo de mármol con un sonido estridente, casi insoportable, que pareció rasgar el aire de la estancia. Su rostro era un mapa de emociones caóticas que no lograban asentarse. Una mezcla de confusión absoluta, incredulidad, pánico y, finalmente, un miedo animal, de ese que aparece cuando comprendes que el suelo ha desaparecido bajo tus pies. ¿García y Asociados? Balbuceó con la voz rota. Pero, ¿cómo sabes lo de la cláusula 17? ¿Cómo puedes conocer el protocolo interno del acuerdo de accionistas? Me levanté despacio, muy despacio. Sentí cada uno de mis 58 años en las articulaciones, pero también sentí una fuerza que no experimentaba desde mis tiempos de capataz a pie de obra. Me erguí frente a él, no como el suegro molesto, sino como el hombre que había levantado ese imperio con sus propias manos. Lo sé porque hace 25 años, cuando la empresa de tu padre se hundía por sus deudas en el casino y sus decisiones de negocio catastróficas, usé cada céntimo que había ahorrado en 15 años de lomo roto tirando tabiques y proyectando yeso para comprar el 51% de las acciones. Carlos emitió un sonido ahogado, un estertor, como si acabara de recibir un impacto directo en el plexo solar. El maquillaje de alta gama de Belén ya no podía camuflar la palidez grisácea que se apoderaba de sus facciones. La empresa que has estado dirigiendo con tanta soberbia, Antonio, el sueldo de 6 cifras que has estado cobrando, ese despacho con vistas y tu nombre grabado en la puerta. Todo eso existe porque yo, y solo yo, firmé el cheque que salvó el apellido de tu familia cuando ningún banco quería ni cogeros el teléfono. Cogí el folleto de la residencia Savia Dorada y lo levanté, agitando las fotos de los ancianos sonrientes ante sus ojos desenfocados. Mi participación mayoritaria en la compañía vale hoy, siendo prudentes, unos 48 millones de euros en activos líquidos, sin contar el patrimonio inmobiliario. Eso me convierte a mí, Daniel García, en tu jefe. Yo soy quien paga esta casa, quien financia tu ritmo de vida de nuevo rico y quien emplea a toda esa gente cuya opinión te importa más que la dignidad del padre de tu mujer. Antonio se desplomó en la silla como si fuera un muñeco de trapo. El sonido que salió de su garganta no fue ni risa ni llanto, sino el estertor del aire escapando de un globo pinchado. Eres tú. Susurró con los ojos desorbitados. Tú eres el socio mayoritario opaco, el inversor silencioso. El accionista al que hemos estado intentando. Su voz se apagó al chocar contra la magnitud del desastre. Al que has estado intentando impresionar con PowerPoints vacíos, terminé la frase por él. Aquel cuya aprobación has mendigado durante meses. Aquel cuya financiación necesitas desesperadamente para que tu pelotazo urbanístico en la costa no te mande a la quiebra personal. Rompí el folleto de la residencia en varios pedazos y los dejé caer, con desprecio, sobre su plato de porcelana de Baviera. Y ahora, soy el hombre que sabe exactamente cómo tratas a los mayores de tu familia cuando crees que no pueden defenderse. Elena me miraba con la boca abierta, las lágrimas congeladas en sus mejillas, en un estado de shock absoluto. Papá. ¿Tú eres el dueño de la empresa de Antonio? Preguntó, como si estuviera procesando un idioma extranjero. Yo soy la empresa, cariño. Yo soy García y Asociados. Lo he sido durante 25 años para que a ti nunca te faltara de nada, aunque veo que el exceso de comodidad te ha nublado el juicio. Antonio intentó levantarse de nuevo, con las piernas temblorosas y la voz quebrada por el llanto. Daniel, por favor. Solo intentaba ayudar, buscarte un sitio confortable donde estuvieras atendido, con enfermeros, con gente de tu edad. El proyecto de la costa es el futuro, beneficiaría a toda la comunidad. Ahórrate el discurso de relaciones públicas, le corté en seco,
bajando la voz hasta un susurro gélido. Acabas de amenazarme con una incapacitación judicial para robarme mi hogar. Has manipulado a mi propia hija para que te ayude en una traición rastrera. Has conspirado con tus padres para cometer un abuso financiero contra un familiar. Esto en mi pueblo tiene un nombre, y no es progreso. Carlos, recuperando un hilo de voz, intentó mediar. Daniel, seguro que podemos llegar a un acuerdo privado. El proyecto es sólido, es bueno para el balance de la empresa. Tienes que ver el panorama general, los beneficios a largo plazo. Oh, veo el panorama con una claridad meridiana, Carlos. Por eso, la reunión de emergencia de la Junta será el lunes a las 9 en punto. Te sugiero, Antonio, que pases el fin de semana redactando tu dimisión irrevocable y buscando un buen abogado penalista, porque después del lunes, te va a hacer falta mucho más que un laboralista cuando auditemos tus gastos de representación. Belén intentó un último movimiento desesperado, apelando al sentimentalismo más rancio. Daniel, piensa en Elena. Piensa en el futuro de tu nieto. Este proyecto podría asegurarles la vida para siempre. Estoy pensando precisamente en Elena, dije, mirando a mi hija a los ojos. La estoy salvando de un marido que sería capaz de vender a su propia sangre por un bonus trimestral. Los días siguientes fueron, cuanto menos, reveladores. Antonio quemó mi teléfono con llamadas y mensajes de súplica. Incluso se presentó en mi casa de la calle Mayor a las 7:30 de la mañana con un termo de café y un paquete de porras recién hechas de la churrería del barrio, llorando y pidiendo clemencia en la puerta. Pero yo ya no tenía nada que decir. Hay puentes que, una vez dinamitados, no pueden reconstruirse ni con el mejor hormigón del mundo. El lunes amaneció con un cielo azul impecable sobre Madrid. Me puse mi mejor traje, un corte italiano a medida que guardaba celosamente para las juntas que supervisaba por videoconferencia. La sede de García y Asociados se alzaba como un coloso de cristal y acero en el centro financiero, un monumento a 25 años de decisiones acertadas. Javier Serrano me esperaba en el vestíbulo a las 8:45 en punto. A sus 61 años, mi abogado se movía con la elegancia tranquila de quien sabe que tiene todas las de ganar. Su maletín no solo contenía registros financieros, sino el acta que despojaría a Antonio de cada mentira sobre la que había edificado su fachada. La junta está reunida y en silencio absoluto, Daniel, dijo Javier mientras el ascensor iniciaba su ascenso veloz hacia la planta 42. Todos tienen un interés casi morboso en conocer, por fin y en persona, al hombre que realmente firma sus nóminas. La sala de juntas de la planta 42 era, sencillamente, imponente. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una panorámica de 360 grados sobre el perfil de la ciudad y la mesa de conferencias de roble y acero, diseñada para 20 comensales, dictaba el destino de miles de familias. Al entrar, 10 miembros del consejo se pusieron en pie al unísono. En sus rostros vi una mezcla de sorpresa absoluta, reconocimiento tardío y un alivio que no intentaban disimular. Eran consejeros serios, accionistas minoritarios y socios que llevaban meses viendo con pavor cómo el liderazgo de Antonio y sus decisiones de tiburón ponían en riesgo la solvencia de Construcciones García y Asociados. Al fondo de la mesa, Antonio y su padre estaban sentados como acusados ante un tribunal de guerra. Antonio intentaba mantener el tipo, ajustándose los gemelos con manos temblorosas, pero su piel tenía el tono ceniciento de quien ha pasado el fin de semana contemplando el abismo. Carlos, por su parte, aparentaba cada uno de sus 74 años su postura, antes arrogante, se había hundido en un amasijo de derrota y resentimiento. Buenos días, dije, ocupando la presidencia de la mesa con la autoridad natural de quien ha dirigido cuadrillas y levantado muros desde los cimientos. Gracias a todos por acudir con un preaviso tan escaso. Javier Serrano asintió y activó la pantalla gigante de plasma situada detrás de mí. De repente, la sala quedó inundada por la imagen ampliada del folleto de la residencia de ancianos.
Sus mentiras sobre la atención integral se veían grotescas bajo los focos de la oficina. Al lado, Javier hizo aparecer copias escaneadas de las propuestas de transferencia de propiedad y los borradores de las medidas de apoyo judiciales, todos con el sello de tiempo del viernes noche. Señoras y señores, comencé, dejando que mi voz resonara con firmeza, el pasado viernes. Su actual director general y su familia intentaron estafar al accionista mayoritario de esta compañía mediante lo que legalmente se califica como abuso de una persona mayor, coacción y conspiración para la apropiación indebida de un patrimonio privado. El silencio que siguió fue de los que pesan en los oídos. Margarita Rodríguez y Miguel Torres, dos de los consejeros más antiguos, no ocultaron su repugnancia. Les expliqué punto por punto el desarrollo de la cena. La falsa invitación familiar, las amenazas veladas de internamiento forzoso y la conspiración para robar mi parcela en la calle Mayor, esencial para su pelotazo urbanístico en la costa. Javier pulsó un botón y los clips de audio que grabamos llenaron la sala. La voz de Antonio, distorsionada pero reconocible, retumbaba amenazando a un hombre mayor con el aislamiento total. Esto no fue una negociación comercial, sentencié, mirando a Antonio a los ojos. Fue una conspiración criminal para cometer un abuso financiero y patrimonial. Cuando el audio se detuvo, el silencio era sepulcral. Margarita Rodríguez fue la primera en reaccionar, golpeando levemente la mesa con la mano. Visto lo expuesto, y ante la gravedad ética y legal de estos hechos, propongo la destitución inmediata y por causa justificada de Antonio Martínez como director general, dijo con una voz que no admitía réplica. Secundado, añadió Miguel Torres de inmediato. ¿Votos a favor? Pregunté. 10 manos se alzaron al instante, sin un solo segundo de duda. Los únicos que permanecieron inmóviles fueron Antonio y Carlos, pero sus votos, en ese momento, eran papel mojado. Moción aprobada por unanimidad. Señor Martínez, queda usted destituido de todos sus cargos y responsabilidades en esta empresa con efecto inmediato. Se inicia asimismo una auditoría de sus gastos de representación de los últimos 3 ejercicios. Fue entonces cuando la máscara de Antonio se rompió por completo. El ejecutivo impecable se desintegró como cartón bajo la lluvia. Se apartó de la mesa y, en un acto de humillación absoluta, se puso de rodillas, arrastrándose por la moqueta hacia mi silla con la cara bañada en lágrimas. Por favor, Daniel. Sollozaba, intentando agarrar el borde de mi chaqueta. Lo hice por la familia, por Elena, por el futuro de tu nieto. No puedes destruir todo lo que hemos levantado. Miré hacia abajo, hacia ese hombre que apenas 72 horas antes estaba dispuesto a encerrarme en una unidad de cuidados especiales para saciar su codicia. Yo no estoy destruyendo nada, Antonio, respondí con una calma gélida. Estoy salvando a mi hija de un hombre que vendería a su propio padre por un contrato inmobiliario. La seguridad, que ya esperaba fuera, entró en la sala. 2 guardias de uniforme levantaron a Antonio del suelo y lo escoltaron, entre sollozos, hacia la salida. Su coche de empresa, sus tarjetas corporativas, sus claves de acceso. Todo fue anulado antes de que sus pies tocaran la acera de la Castellana. Su indemnización se limitó a una caja de cartón con las fotos de su escritorio. Los meses que siguieron me confirmaron una verdad que a veces olvidamos con el ruido del dinero. La mayor herencia que puedes dejar a tus hijos no es un saldo bancario de 6 ceros, sino la lucidez para reconocer la integridad y el buen carácter. A veces, el acto más poderoso y necesario es permitir que las personas muestren quiénes son realmente cuando creen que nadie importante las está vigilando. Es en esa oscuridad donde la verdadera naturaleza de cada uno sale a la luz. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.